Buenas noches. Siguiendo con el estudio de la materia de investigación social, vamos a hablar un poco del método de estudios de caso. Dentro de la investigación social se requiere una serie de métodos, de técnicas, de procedimientos que nos llevan a la investigación para de esta manera poder desarrollar teorías que den paso a avances, a conocimientos científicos que van a ser en favor de una sociedad, llevándonos con esto a desarrollarnos y avanzar más como seres humanos dentro de un contexto social. El método de estudio de casos ha tenido autores muy importantes como podemos encontrar al señor Harley, al señor Stick, al señor Jean, al señor Walker. Y esta técnica de investigación, de estudio de caso, ella es cualitativa y se centra en el estudio exhaustivo de un caso en especial que es importante para una sociedad, que puede ser en este caso particular, puede ser también colectiva, puede ser de una organización o puede ser en la parte de la productividad en el mercadeo. En ella se hace un análisis de un fenómeno, no teniendo en cuenta la parte estadística, sino elaborando una serie de hipótesis o teorías acerca de una materia de investigación que dará origen a un estudio que debe ser aún mucho más elaborado, aún mucho más concienzudo, que debe estar mucho más preparado dentro de la investigación social. Para el estudio de casos se recurren a técnicas de observación y de diferentes componentes. Dentro de lo primero que se debe tener en cuenta es que el estudio de casos no es en laboratorios, sino que debemos salir a campo a realizar algunas prácticas que exige el estudio de casos. Tenemos que tener en cuenta como primero el objetivo, por qué vamos a realizar este estudio de caso, cuál es su interés, a qué comunidad o a qué sociedad le interesa. Entonces es donde nos hacemos planteamientos con preguntas como el por qué, para qué y cómo lo debemos hacer. También debemos tener en cuenta que se debe realizar una observación exhaustiva, una observación tanto directa como indirecta que nos sirva de apoyo al estudio de casos. Y también debemos realizar una o varias hipótesis que se deben ir desarrollando a través del proceso que se le da al estudio de casos para su elaboración y darnos de cuenta si estas hipótesis cumplen o no dentro del estudio que se está planteando en el estudio de casos. La construcción de un caso se debe tener en cuenta su delimitación. Se debe tener en cuenta si esta es significativa o no es significativa para una sociedad. Los objetivos, si se cumplen los objetivos de este estudio de casos para la importancia que da a la sociedad por la cual estamos haciendo este estudio de casos. Esta construcción consiste en elegir un caso, como lo hemos dicho, y este debe evaluar su pertinencia dentro del marco teórico y establecer sus límites con claridad y justificar por qué es importante. Dentro de las tipologías del estudio en casos encontramos la tipología de caso descriptivo, donde se describen los hechos, los acontecimientos que hay dentro de este estudio de casos. También encontramos los explorativos. Nos habla obviamente que debemos salir a campo a buscar estos casos, a formularnos preguntas, a formularnos proposiciones, a realizar este tipo de trabajo. Y también en los explicativos, ¿por qué hacemos este trabajo? ¿Para qué es importante y a quién beneficia? Dentro de las fases del estudio de casos encontramos primero, obviamente, la definición de los objetivos, que deben ser rigurosos, que debemos darnos de cuenta si con el trabajo que vamos a realizar
podemos cumplir con este objetivo para el estudio de caso que vamos a presentar. Él debe ser coherente y debe ser preciso dentro del trabajo que vamos a realizar. Debe haber también una revisión de la literatura, quiere decir pues lo que vamos a encontrar, lo que nos vamos a partir de los métodos que vamos a trabajar dentro del estudio de casos, que pueden ser las entrevistas, los cuestionarios, las preguntas, lo que nos da como el material para poder seguir desarrollando este estudio de casos. También está obviamente la elección del caso que vamos a escoger para el estudio. La construcción del caso, donde justificamos su elección, por qué es importante, a quién ayuda. Definitivamente podemos dar algún avance con este estudio de casos. El protocolo y el tema, que es donde desarrollamos nosotros el trabajo. Y por último, el análisis y la interpretación y redacción de un informe que realizaremos con todas las fases anteriores que hemos hablado para realizar este estudio de casos. Y en lo personal, y que a mí amerita, escogí para mi trabajo de final de materia el estudio de casos a una problemática que encontramos acá en Tauramena, que la he llamado el boom petrolero. Aquí en Tauramena, a partir de los años 96, se han encontrado yacimientos de petróleo que han traído sus avances, como también ha traído inconvenientes. Dentro de los inconvenientes que encontramos es la poca participación que le dan a las personas de Tauramena para los trabajos, dependiendo de las fases que en el campo minero se han entregado. Las empresas, tanto directas como indirectas, como las contratistas, como las que traen sus trabajos más grandes, por lo general siempre traen al personal calificado o no calificado, de mano de obra, técnico, siempre lo traen de otras partes. Entonces esto ha traído grandes inconvenientes pues para el personal de aquí de Tauramena, porque obviamente si no encontramos trabajo dentro de nuestro municipio, sabiendo que están perforando nuestros suelos, que están sacando yacimientos y no hay algún tipo de beneficio, el comercio se hace mucho más lento, y el avance o el generar un comercio y una productividad para el municipio es muy escasa. La hipótesis que yo planteé para este trabajo son dos. La primera, hablamos de por qué dentro de las expectativas del sector minero para Tauramena por parte de la comunidad residente del municipio que busca laborar en este sector es tan menor, teniendo en cuenta de que el trabajo lo ocupan mucho más las personas que vienen de afuera con las empresas contratistas. Y la segunda es la contratación de mano de obra por parte de las empresas del personal de otras regiones del país. Mantiene a Tauramena como un comercio lento y con falta de posibilidades de empleo dentro de los lugareños del municipio. Para esto he escogido realizar la técnica de la entrevista, que la vemos dentro de la observación. ¿Por qué la entrevista? Porque debemos tener en cuenta que para realizar este trabajo, que aún todavía no he definido si se va a realizar por medio de estudio de casos o por medio de la etnografía, se debe tener un conocimiento un poquito más amplio de los sectores que están implicados, tanto el personal, las personas que están buscando trabajo, tanto las empresas como también los sectores que de una u otra manera sirven de deudora para ellos.
Y el objetivo de este trabajo es visibilizar aún más esta situación de pocas posibilidades que se le da al sector laboral de Tauramena, con el fin de que de una u otra manera haya más participación para ellos. Entonces he escogido este tipo de técnica, la entrevista, después de leer los temas que hemos visto en la investigación social para realizar este trabajo que nos va a servir de anteproyecto de la investigación social. Y lo que buscamos con él en la parte personal, es realizarlo con un cronograma de 6 meses. Esto con el fin de realizar primero la planificación de la investigación, después obviamente realizar las hipótesis, poderlas validar, la evaluación y elaboración del objetivo, el diseño de los instrumentos que se van a realizar para él, la elaboración de las actividades, los permisos y la elaboración de las entrevistas que se deben realizar a cada uno de los sectores, el procesamiento y análisis de la información y por último la elaboración del informe. Yo he escogido para ello un tiempo de 6 meses, que creo prudente dentro del primer punto que se debe de tener en cuenta, que es la planificación de la investigación, al final que es entregar un informe, un informe final de lo que se realizó en este trabajo. La idea es tener más conocimiento y a raíz de lo que nos entrega la investigación como método científico, aprender más y ahondar y sobre todo poder buscar una mejora a la sociedad y en este caso al municipio de Tauramena. Muchas gracias.